¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco su valioso tiempo que comparten conmigo para acompañarme en este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la librería de visualización Altair. Si no sabes de qué se trata esta librería o si de casualidad llegaste a este video, te recomiendo que mires el video introductorio que tengo al respecto. Este es el tercer video de la serie de Altair, así que en estos momentos te estaría apareciendo en pantalla el enlace a la lista de reproducción para que puedas ir a verlo. Bueno, también te dejaré el enlace en la caja de descripción. En los videos anteriores aprendimos a utilizar los marcadores y las codificaciones visuales de esta librería para de esta forma representar nuestros datos. Hoy hablaremos sobre la transformación de datos, así que no perdamos más tiempo. Adelante y comencemos. Como siempre, en la caja de descripción estará el enlace para que puedas descargarte el notebook. Como dije, hablaremos acerca de la transformación de datos. La transformación de datos es una forma de representar la información, es decir, ya no representamos los valores puntuales de los datos, sino que al final terminamos representando, agrupamos los datos para luego representarlos ya sea a través de su promedio, a través de su media, a través de su valor máximo o su valor mínimo. Entonces ya no son los simples datos, sino que ya llevan esta transformación, esta manipulación de los datos. Y pues vamos a ver que dependiendo de qué es lo que queremos mostrar, alguna transformación es más conveniente que la otra. En este notebook vamos a utilizar un conjunto de datos acerca de películas. Lo que tiene estos datos son, digamos, los directores, quienes distribuye, la calificación que tiene en IMDb o en, por acá tienen los tomates podridos, ¿verdad? Rotten Tomatoes. El género de la película, bueno, muchas otras cosas como el presupuesto, la venta en Estados Unidos, la venta mundial, ¿verdad? Los ingresos mundiales. Entonces esos van a ser los datos que vamos a utilizar. Una forma de transformar los datos son los histogramas. ¿Sí? Si no conoces exactamente qué son los histogramas, pues aquí está un enlace donde tú puedes profundizar al respecto. El notebook pues comienza como poco a poco para que vayamos entendiendo qué son los histogramas. Nosotros nos vamos a ir directamente a la construcción de los mismos, que está acá un histograma. Si ven, la forma para construir el histograma es como siempre. Creamos el objeto chart con los datos de las películas, utilizamos el marcador barra y luego en lo que es la codificación nosotros vamos a poner, ok, ¿qué quiero mostrar en el canal X? En el canal X lo que se va a ver es la calificación, en este caso que da Rotten Tomatoes, ¿sí? Y acá pues ponemos que es un dato cuantitativo. Y acá es donde especificamos cómo va a ser el histograma. Acá le ponemos bin igual, bueno, todo esto que aparece acá, todos estos parámetros. Y ponemos max bins igual 20, que son los bin. Los bin son las divisiones que queremos. Nosotros le ponemos igual a 20. Y lo que significa es que todos los datos los va a dividir en 20 cajitas. ¿Y qué va a mostrar en Y? Lo que está en Y es el conteo, o sea, cuántas películas tienen esta calificación. Es decir, hay alrededor de 30 películas que tienen una calificación entre 0 y 10. Hay alrededor de 90 películas que tienen una calificación aquí era entre 0 y 5. Acá es entre 5 y 10 y así, de esta misma forma, hasta llegar al último grupo que es entre 95 y 100. Entonces, si ven acá tenemos ya nuestro histograma formado.
Y pueden ver que es muy fácil. Se ocupa solamente poner qué marcador quiero utilizar. Acá le ponemos el número de divisiones en los cuales queremos, valga la redundancia, dividir nuestros datos. Y en el canal Y pues le ponemos que muestre el conteo. Luego otra visualización que tiene es cómo ver la concentración de datos cuando estoy viendo dos variables. Aquí estoy viendo las calificaciones de IMDb y las calificaciones de Rotten Tomatoes. Entonces lo que quiero hacer es plotearlo, graficarlo y ver cómo se van concentrando estas calificaciones. Entonces aquí estoy utilizando un marcador de círculo. En la X la calificación de Rotten Tomatoes, en la Y la calificación de IMDb. Si ven, le pongo a los dos el mismo número de divisiones y el tamaño del círculo tiene que ver con los datos que están contenidos. ¿Sí? Entre más grande es el círculo significa que hay más datos contenidos en ese traslape. Y bueno, aquí está lo que significa, ¿verdad? La leyenda del tamaño de los círculos. Pero también hay otra forma de verlo que yo creo que es mucho más fácil a través de cómo se vería en un mapa de calor. Pues aquí también está la explicación de lo que es un mapa de calor por si quieren profundizar. La única diferencia es que acá el marcador le ponemos que es una barra, ¿sí? En el otro eran círculos. Y pues acá está acá la codificación es a través de la intensidad del color. Sí, en el anterior era el tamaño del círculo, acá es la intensidad del color. Entre más oscuro sea, significa que hay mayor concentración de datos. Bien, ahora vamos a ver este tema de propiamente la agregación, donde ya vamos a ver cómo se utiliza los promedios, la mediana, mínimo o máximo de los datos, o no cómo se utiliza, sino que cómo se calculan directamente en Alter sin pasar por ningún preprocesamiento de los datos. Si ven acá, lo que vamos a hacer es poner el valor del promedio de las calificaciones en el eje X, ¿sí? Para cada uno de los géneros. Entonces es muy fácil, aquí lo ponemos como si fuera, bueno, no es un histograma, sino que ocupamos el marcador barra y en nuestros canales de codificación ponemos X, el promedio de las calificaciones, y en Y los géneros. Entonces aquí nos va mostrando para cada uno de los géneros el promedio de las calificaciones que han obtenido. Entonces, pues si ven, el cálculo se hace directamente acá. Al momento le pongo average. Si se quiere conocer qué otros cálculos hay, pues aquí arribita, al principio están acá. En este enlace están todos los transformaciones que se pueden hacer directamente con Alter. Pues bien, bueno, calculamos, ¿verdad? Las calificaciones, pero si observan aquí está ordenado de forma alfabética, entonces lo vamos a ordenar de mayor a menor para que se vea mejor. Hacemos el mismo cálculo en X, donde decimos que obtenga el promedio, pero aquí en Y, aparte de especificarle el que tiene que ser el género, lo que va a colocar en Y, aquí le ponemos que se va a ordenar y este es el método que se utiliza para realizar ese ordenamiento. Acá, ¿qué son los parámetros que Y? Aquí en OP, es decir, la operación, yo le digo, vas a hacer el promedio de esta columna, Rotten Tomatoes Rating, y lo vas a ordenar de forma descendente. Entonces, si ven acá, ya luego ya no se está ordenado de orden alfabético, sino que está ordenado de mayor a menor del promedio. Como todos saben, pues el promedio no es a veces el mejor de los estadísticos que podemos obtener,
porque los afectan demasiado los datos atípicos, los famosos outliers. Entonces, si queremos un estadístico más robusto, por lo general se ocupa la mediana y también podemos ver el rango intercuartílico. Entonces, para obtener la mediana, pues hacemos lo mismo, solo que en lugar de ponerle average, le ocupamos median, tanto en X como en Y, donde le defino la operación. ¿Sí? Y ahora, pues ya lo ordena a través de la mediana. Si van a ver, hay un poco de diferencia. Aquí aparece como primero null, documentary, luego musical. Si vemos acá, primero aparecía los documentales, luego aparece null y siempre musical está en tercera opción. Pero si ven, ha cambiado la forma en cómo está ordenado. Y esta es la forma como se muestra el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es más que los datos que están en el primer cuartil, entre el primer cuartil y el tercer cuartil de, pues, de mis datos, ¿verdad? Entonces, aquí como ya vimos en el video anterior, tenemos dos formas de codificar en X. Entonces le ponemos el canal X, va a tener el valor del rango del primer cuartil. El canal X2 va a tener el valor del rango del segundo, perdón, el valor del tercer cuartil. Y en Y, pues aparece lo mismo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces acá, este límite de acá es el primer valor del primer cuartil para las películas que pues nos tienen especificado su género. Y este valor de acá es el rango del, perdón, es el valor del tercer cuartil para este mismo tipo de película. Para los documentales, lo mismo, este es el valor del primer cuartil y este es el valor del tercer cuartil. Entonces acá, bueno, al final siempre están ordenados por la mediana, pero están mostrando únicamente pues el rango intercuartílico. Si queremos trabajar con los tiempos, acá tenemos la opción, aquí tenemos la opción de que nos ponga los meses para cada película según, en este caso es la fecha de su estreno. Y se muestra cuáles han sido los ingresos, la mediana de los ingresos en Estados Unidos. Entonces si ven aquí ya aparecen los meses y el valor que aparece es la mediana de los ingresos. Ahora vamos a seguir con un poco de transformaciones más avanzadas. Aquí el objetivo de esta gráfica es ver cómo se comporta el resto del mundo sin Estados Unidos. Entonces a los datos de ingresos mundiales le vamos a quitar los datos de los ingresos de Estados Unidos. Entonces hacemos el cálculo. Entonces para hacer un cálculo ocupamos este método, ¿sí? Transform calculate, y voy a crear esta nueva variable, esta nueva columna, por así decirlo, que son los ingresos que no son de Estados Unidos. Entonces a los ingresos mundiales le quito los ingresos de Estados Unidos. Algo muy importante es que cuando vamos a hacer esta operación siempre tenemos que poner este prefijo datum punto, y posteriormente pues las columnas que queremos utilizar. Esto es una especificación de la forma en cómo se trabaja con Vega, entonces siempre tenemos que acordarnos de eso. Entonces hacemos ese cálculo, decimos que en X queremos mostrar los meses de los estrenos y en Y vamos a mostrar la mediana del cálculo que acabamos de obtener. Entonces lo podemos utilizar, ese mismo cálculo que acabamos de hacer, lo utilizamos posteriormente como el dato que se va a mostrar en el eje Y. También tiene opción de filtrado, ¿sí? La opción de filtrado es un poco distinto, digamos, después de que yo ya he creado una gráfica, si ven esta parte de acá es una gráfica cualquiera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues le pongo este método, .transform filter, y siempre
punto, el nombre de la columna que quiero filtrar y acá la condicionante. Aquí es que sea igual a comedia romántica. Esa es la forma de filtrar acá en Alter. Entonces ya aquí en esta gráfica solo me va a mostrar los datos cuyo género es la comedia romántica. Bueno, aquí tienen más ejemplos de filtrado. Vamos a ver otro tipo de agregación. En pandas, ustedes ya habrán visto la función group by, o sea, agrupar por. Entonces aquí en Alter también podemos hacerlo. Aquí vamos a agrupar por el tipo de género y vamos a sacar el promedio de las calificaciones de Rotten Tomato para ese género. Entonces, si ven, lo mismo que venimos trabajando, ¿sí? Creamos el objeto chart, le decimos el tipo de marcador que vamos a utilizar y acá hacemos la transformación, ¿sí? Donde le digo agrupa por el género y luego para cada género va a obtener el promedio de la calificación. Y ya luego aquí lo único que estoy definiendo es qué es lo que se va a mostrar en el eje X y qué es lo que se va a mostrar en el eje Y. ¿Qué se va a mostrar en el eje X? El promedio de la calificación que acabamos de calcular, que se va a mostrar en el género Y, el nombre del género, perdón, en el eje Y, el nombre del género, y acá le digo cómo se va a ordenar. Aquí lo que le estoy diciendo es sacar, obtener la calificación máxima del campo Average Rating y ordenarlo en forma descendente. Entonces va a ir al campo que acabamos de crear, Average Rating, va a ver cuál es el máximo y de esa forma lo va a ordenar en forma descendente. Ahora vamos a ver las operaciones de tipo ventana. Si quieres conocer más acerca de estas operaciones, aquí está el enlace para que veas todas las operaciones que se pueden realizar. Básicamente la operación o la transformación de ventana es realizar un cálculo sobre grupos ya ordenados de datos. Puedo obtener el ranking, digamos que es lo que vamos a ver acá. Creo que sale más fácil, así de explicarlo en el aire se complica un poco. Aquí la gráfica que queremos obtener es la siguiente. Queremos ver cuáles son los directores o directoras que se encuentran en el top 20 de ingresos. Entonces lo que vamos a hacer es realizar una clasificación, un ranqueo de los ingresos de los directores o las directoras y posteriormente lo vamos a filtrar para obtener el top 20 y después de filtrarlos pues los vamos a ordenar en forma descendente. ¿Cómo hacemos eso? Bien, primero definimos el objeto chart, vamos a ocupar el marcador de barra, primero vamos a filtrar los datos para eliminar aquellas películas que no tienen datos de director o directora. Posteriormente vamos a utilizar la función de agregación de suma, donde vamos a sumar los ingresos mundiales y se va a agrupar por director, la columna director. Ya acá vamos a utilizar la transformación de ventana que vamos a ocupar la función rank, o sea, crear un ranqueo, una clasificación, una calificación. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Basada en qué? Muy bien, acá se lo especificamos a través de este método donde le decimos vas a utilizar los valores de la columna gross. ¿Y qué es la columna gross? Es la que acabamos de crear, ¿sí? ¿Y cómo va a hacer esa calificación, verdad? Vamos a poner que sea en orden descendente. De aquí tal vez es un poco como contraintuitivo, pero lo que hace es
ordena, digamos, internamente en, en base a cuál es el que tiene el mayor ingreso y lo pone de mayor a menor. Pero el numerito que le va poniendo o el ranqueo que le va poniendo es que al que tiene mayor le pone uno, el que, el que le sigue, digamos, eh, le pone 2 y así hasta llegar pues al número total de directores o directoras que tenemos. Entonces, de esa forma hace el ordenamiento. Repito, calcula, o bueno, ya tiene el ingreso, al de mayor ingreso le pone uno, al que le sigue le pone 2 y así sucesivamente hasta llegar al de menor ingreso. Posteriormente, como lo que queremos ver son el que está en el top 20, entonces le ponemos datum.rank menor que 20, o sea, muéstrame aquellos cuyo ranqueo, cuya clasificación sea menor que 20. Entonces, si bien aquí habíamos puesto un primer filtro, luego acá estamos poniendo un segundo filtro, y ahora pues ya le definimos qué va a mostrar en los ejes X y en los ejes Y. Y en el eje Y, en el eje X muestra los ingresos, en el eje Y muestra los directores ordenados como me lo vas a mostrar eh, por orden. Calculame cuál es el que tiene el ingreso máximo y mostrámelo en forma descendente. ¿Sí? Entonces calcula los ingresos, el que tiene ingresos máximos del campo gross y lo muestra en forma descendente. Y bueno, por último aquí aparece cómo calcular o cómo graficar la distribución acumulativa, ¿verdad? Para no hacer más largo el video de lo que ya es, no vamos a entrar en detalle de cómo se hace, pero aquí está la explicación, ¿sí? De cómo se realiza. Igual, si algo no queda claro de lo que está aquí escrito de cómo se hace esta gráfica, pues no duden en consultarlo, no duden en preguntármelo y con todo gusto les respondo. Bueno, aquí hay al final en el resumen más información, ¿sí? Información complementaria para profundizar en cada uno de los apartados que se ha visto en o que está en este notebook. Y es así como, mis estimadas y estimados dataístas, llegamos al final del video. Gracias realmente por acompañarme. Ya sabes, si encontraste de utilidad este video, me vendría bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y así nos ayudamos mutuamente. Y recuerda, dataístas, los datos no mienten. Hasta pronto.